Bueno, muy buenos días de nuevo. Eh, Empezamos este webinar sobre las novedades de Imperva de la parte de Application Security, más concretamente CloudWAF, pero también de RASP y otras tecnologías relacionadas con la parte de Application Security. Por tanto, lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Sergio Casado, eh, ingeniero preventa o de sistemas en Exclusive Networks, especialista en las tecnologías de Imperva. Y nada, la mayoría de vosotros ya me conoceréis, llevo otros fabricantes, pero bueno, entre ellos uno es Imperva y, como os he comentado, pues soy especialista en este fabricante. Entonces, pues bueno, voy a hacer una pequeña introducción primero y, por supuesto, según vaya explicando, por favor, ir escribiendo las preguntas que os vayan surgiendo y al final las contestaré para que no nos vayamos parando, porque al ser tanta gente, pues puede ser muy pesado ir contestando sobre la marcha. Por tanto, en el chat podéis poner las preguntas y si alguien prefiere que le abra el micro al acabar para preguntar directamente o que directamente charlemos, pues me levantáis la mano, yo os abro el micro y podemos hablar. Vale, entonces, como os decía, lo primero vamos a hablar de qué era Imperva y en qué se ha convertido. Esto es rápido, son 3 slides. Lo primero, pues bueno, hace 10 años Imperva empezó, como todo fabricante en este sector, con un appliance físico de seguridad, que luego ya al cabo del tiempo fue virtualizando, pero vamos, era un appliance que poníamos delante de nuestros servidores de aplicaciones y de bases de datos y de ficheros, y lo que hacía era eso, era protegernos frente a ataques tanto externos como internos, ¿vale? Como os he dicho, los servidores de aplicaciones, los servidores web, servidores de bases de datos y también servidores de ficheros. Entonces, esto ha evolucionado y lo que ha hecho Imperva ha sido crecer. Crecer invirtiendo y comprando, como muchos otros fabricantes, y desarrollando sus propios productos. Entonces, por un lado, en la parte de WAF es el líder indiscutible desde que existe el cuadrante Gartner, lleva todos los años siendo líder y es el referente a seguir por toda la competencia. Y luego en la parte de DDoS también es líder, ¿vale? En la solución que tenemos de protección contra ataques de DDoS, según Forrester, somos líderes y sí que es verdad que a lo mejor en la parte de CDN otros fabricantes nos ganan, en la parte de DDoS somos también la referencia. Y luego el año pasado hizo 2 compras para la parte de proteger aplicaciones más dinámicas, lo que se llama RASP, que hoy os lo contaré. Compró una empresa que se llama Prevoti, que era líder indiscutible también, ya veis que no había nadie más en el sector de líderes que ellos. Y también para la parte de protección frente a ataques automatizados con bots, para protegernos contra bots más avanzados, pues también se hizo esta compra de Distil Networks, que era líder en ese momento. Entonces, de ese appliance físico que hemos visto antes, ¿qué es lo que tiene hoy Imperva para ofrecer a sus clientes? Pues, como os he comentado, al final lo que protegemos sigue siendo lo mismo. Los datos que están en las bases de datos y en los datos estructurados y datos no estructurados en sistemas de ficheros. Y también, por supuesto, pues las aplicaciones y hoy en día también las APIs, porque va todo muy ligado. Eso lo hacemos desde un punto de vista que pueden ser soluciones on-prem, como hacíamos hasta ahora, opción cloud, que lo que hacemos es pasar el tráfico por la cloud de Imperva, antes de que llegue a vuestros servidores o los servidores de vuestros clientes. Y por último, también una solución híbrida que incluye las 2 opciones, ¿no? Entonces, como pasaba antiguamente, siguen estando ahí en la parte externa, pues los usuarios buenos, pero también los malos, incluidos los bots. Y ahí lo que ofrecemos son soluciones como puede ser tanto el WAF Cloud como el WAF On-Prem, la parte de RASP que vamos a ver hoy, soluciones de CDN para caching avanzado y también balanceo, soluciones de DDoS. También, por supuesto, lo que os he comentado que vamos a ver hoy también es la parte de protección anti-bots más avanzados, porque sí es que es verdad que la solución cloud tiene una solución contra bots, pero eso es una solución más básica que no defiende contra los bots más avanzados. Por tanto, eso que os he comentado antes de que se compró Distil nos ha permitido mejorar mucho nuestra oferta para protección contra los bots más avanzados.
también protección específica de APIs y la parte de protección frente a robo de credenciales, ¿no? La parte de account takeover. Todo eso puede generar un montón de eventos de seguridad que una herramienta muy útil, que es Attack Analytics, lo que va a hacer es correlarlos, ponerlos en contexto, mirar qué similares ataques en otros clientes y de una forma muy visual y también ordenada, por criticidad, agrupada y demás, nos va a resolver esos miles o millones de eventos en unas cuantas incidencias mucho más fáciles de manejar. Lo que vendría a ser como una especie de SIEM, pero centrada en las soluciones de Imperva. Por otro lado, tenemos los usuarios internos, que por supuesto tenemos empleados o gente que consume esas aplicaciones o esas bases de datos desde dentro de forma totalmente legítima, pero también tenemos pues usuarios malintencionados, personas que están descontentas con la empresa y se quieran ir, usuarios descuidados que comparten contraseñas o que las dejan a la vista, o usuarios comprometidos pues que tienen algún tipo de troyano o bug o lo que sea en sus PCs y están aprovechando los malos para acceder a través de esos PCs a la información sensible de la empresa. Pues bueno, ahí eso es la parte de Data Security y, por supuesto, para la parte de aplicaciones pues tenemos el WAF on-prem y la parte de RAS y para la parte de bases de datos y la parte también de lo que serían los sistemas de ficheros, pues tenemos todas estas cosas de aquí que son, pues bueno, monitorización, firewalling de las bases de datos, enmascaramiento y, por supuesto, proteger las APIs internas. Vale, pues de todo ello se puede, exactamente lo mismo que teníamos en la parte de aquí de Attack Analytics, pues tenemos la parte de Data Risk Analytics, que lo que nos va a hacer es, aparte de recoger toda esta información, pues generarnos como un perfilado de los usuarios y ver desvíos de comportamiento. Vale, pues, bueno, basado, como podéis imaginaros, en una serie de inteligencia artificial, machine learning y analytics, lo que podemos generar es un montón de información para mandar ya cribada, en contexto, vamos, mucho más fácil de entender, a los SIEMs correspondientes de cada cliente. Vale, entonces, después de la introducción de ver el antes y ahora en la situación en la que estamos, vamos a ir a la agenda de hoy. Lo primero que vamos a hacer es ver la parte de solución Imperva Cloud WAF, lo que antiguamente se llamaba Incapsula, y vamos a ver entre diferentes cosas, pues todas las novedades que ha habido en los últimos meses, la parte de ATO, de Account Takeover Protection, la parte de API Protection, también la solución que se sacó a finales del año pasado para la parte de protección de IPs en concreto contra ataques de negación de servicio, lo que es HIP y la recuperación que es la de IP Protection. También otra solución que se ideó para optimizar la parte de caching, que es la parte de Cache Shield. Repasaremos los planes de licenciamiento actuales, los Flex Protect, y luego ya fuera de lo que es la parte de Imperva Cloud WAF, veremos, aunque tiene mucha relación, la parte de protección avanzada de bots, lo que os he comentado antes que era Distil Networks, la parte de Rust, lo que antiguamente era Preboti, una nueva idea que ha sacado Imperva, que se llama Imperva One, que nos va a permitir hacer cosas muy chulas, integrando diferentes soluciones de Imperva, y por último, un poquito cómo está la competencia, ¿no? Cuáles son los competidores en cada uno de los nichos de mercado de Imperva. Vale, pues empiezo ya directamente con la parte de novedades. Lo primero y muy interesante es la parte de Dynamic Content Acceleration. ¿Esto qué es? Pues antes lo que ocurría es que si un usuario de Sydney necesitaba un recurso de nuestras oficinas, ¿vale? Aquí pone Nueva York, pero imaginamos que es España, pues tendría que venir desde Sydney al data center de Imperva de Sydney y desde allí ir hasta nuestro servidor, lo que implicaba pues la latencia que hay desde el data center de Sydney hasta nuestro servidor que está en la otra parte del mundo. Bueno, pues para mejorar esto, lo que se ha hecho es esta opción. El cliente sigue preguntando al data center de Sydney, pero evidentemente los data centers de Imperva entre ellos están conectados de una manera mucho más óptima y por tanto las latencias son menores y lo que se hace es que la petición del cliente que llega al data center de Sydney, si no tiene el contenido aquí cacheado, lo que hace es preguntárselo al data center más óptimo, en este caso si el servidor está en Nueva York, pues al data center de Nueva York. Y así optimizamos mucho más el tráfico. Por supuesto, lo que va a ocurrir es que primero va a intentar entregarlos desde la caché, si no puede se lo preguntará a y se lo entregará desde la caché y en caso de que ninguno de los dos lo tuviese, pues ya iríamos al servidor origen. ¿Dónde se configura esto?
Pues es muy sencillito. Aparece una nueva línea aquí en la parte de Settings Origin Server para cada uno de los servicios, ¿vale? De las aplicaciones, y aquí aparece esta opción que es para asignar nosotros de forma manual el Origin Pod que estimemos que esté más óptimo para nosotros. También tenemos la opción de darle a este botoncito y lo que nos va a aparecer es sugerencias con los tiempos de, vamos, la latencia que hay entre cada uno de los data centers de Imperva. Nosotros elegimos el que queramos, lo seleccionamos y ya está. Así que la herramienta nos ayuda incluso a seleccionarlo. Vale, ¿qué más os cuento? Aparte de esa mejora en la parte de caching, también tenemos opciones avanzadas que se han incluido. Una de las cosas es que en la parte de caching ya no está metido en settings, sino que está fuera, y además se ha renombrado todo lo que sería la parte esta, que antes era Disable, Static, Dynamic y Cache All, pues ahora han cambiado un poquito los nombres y lo que se hace es que tenemos la opción de utilizar reglas personalizadas, caching estándar, que sería el estático, y caching, smart caching, que sería el estático más el dinámico. Y por supuesto aún tenemos la opción de cachearlo todo. Además, otra de las cosas que se han mejorado son las reglas que decíamos antes, ¿no? Las custom rules, que nos va a permitir hacer muchas más opciones. Como veis aquí, tengo la opción de cachear un determinado recurso en Imperva, un determinado recurso en el navegador o, por supuesto, no cachear un determinado recurso o crear una etiqueta. También podemos jugar, esto es muy importante, lo de crear etiquetas, porque lo que nos va a permitir es añadir una etiqueta a un objeto que quiero cachear. Luego veremos por qué es importante esto. Luego también tenemos la posibilidad de modificar cada objeto que se cachea en Imperva, en la caché de Imperva, lleva asignado una key, ¿vale? Para hacer referencia a él. Pues bueno, podemos modificar esa key para añadir cosas que nosotros nos sea interesante para luego hacer búsquedas dentro de los objetos cacheados. Y por supuesto también podemos tratar toda la parte de cómo cachea la herramienta los lugares que tengan que ser autenticados, ¿vale? Aquellas partes de la web que necesitamos que el usuario esté autenticado. Vale. Esas reglas se crean, son muy sencillitas y nos van a permitir mucha flexibilidad. Y como os decía antes, una de las cosas interesantes es la parte de la etiqueta. Yo a un objeto que estoy cacheando le puedo añadir una etiqueta. ¿Para qué? Pues porque antiguamente solo podíamos hacer purgado de caché, es decir, cuando yo quiero que deje de haber un objeto en la caché, lo purgo. Entonces, antes yo lo que podía hacer era hacerlo solo por URL. Lo que implicaba era, bueno, pues si subo un nuevo contenido a una URL en concreto, purgo esa URL para que se vuelva a cachear de nuevo con los objetos nuevos que se han subido. Pues ahora lo que podemos hacer es que ese purgado, en vez de ser por URL, sea selectivo basado en etiquetas. Yo esos objetos que he etiquetado puedo decirle, pues, púrgame aquellos objetos que contengan la etiqueta tal. Y hacemos un purgado selectivo. También otra de las cosas que se han incluido en la parte de caching es el tema de las caching de respuestas. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque es absurdo si yo dentro de la aplicación tengo hecha una redirección, determinada URL redirige a otra. Como nosotros no cacheábamos las respuestas, lo que ocurría es que cada vez que pedían esa URL teníamos que ir hasta el servidor de origen para preguntarle y entregárselo al usuario. Por tanto, estábamos mandando peticiones hacia el servidor que no era necesario, porque si al final esa respuesta se cachea, se puede entregar directamente desde Imperva. E incluso hemos visto que se hace algún tipo de ataque de este tipo, aprovechando que la herramienta no cacheaba objetos de tipo de respuesta, ¿vale? Sobre todo los 404, lo que hacían era pedir objetos que sabían que no existía y de esa manera conseguían sorpasar lo que sería la nube de Imperva e ir directamente al servidor y hacer una ataque de negación de servicio utilizando esta herramienta. Pues bueno, ahora ya está disponible la opción de cachear todos los códigos de respuesta y nos evitamos ese tipo de posible de ataque y sobre todo pues mejoras en el rendimiento porque todas las redirecciones las cacheamos y se entregan directamente desde la caché de Imperva. Vale, aparte de lo que sería el caching, también una de las mejoras que ha habido es que antiguamente yo lo que podía hacer, para empezar, si quería modificar la página de error, es decir, cuando un usuario se le bloquea o por ejemplo, se produce un fallo de conexión contra el servidor desde Imperva, pues se mostraba una página por defecto de Imperva para decir que había habido un error. Pues bueno, contactando con soporte, yo podía pedir que eso me lo modificara. Luego se añadió
esta opción en Management, en Account Settings, yo podría crear una página de error personalizada sin necesidad de contactar a soporte. ¿Qué ocurría? Pues que esta opción de aquí era una página de error para todas las aplicaciones. Es decir, si yo tenía 7 aplicaciones, pues la página de error tenía que ser la misma para las 7. Pues bueno, esto se ha corregido ya y ahora dentro de, en vez de ir en Management, Account Settings, yo voy dentro de Websites, elijo el website que yo quiera, por ejemplo, aplicación 1, y dentro de Delivery, que es un nuevo apartado que ha aparecido, que antes también estaba, no con ese nombre, pero parecido dentro de Settings, ahora está aquí fuera, pues una de las opciones que me ofrece es la de Custom Error Page. Y lo que me va a permitir es crear la página de error para cada una de las aplicaciones. Y además tengo aquí un select que me va a permitir ver cómo quedaría esa página de error para cada uno de los tipos de error que se generan. Entonces, pues bueno, ya tengo la flexibilidad de poner una página de error distinta para cada una de mis aplicaciones que cuelguen de mi cuenta. Otra de las cosas que también se han mejorado es podemos reescribir los códigos de respuesta. Esta solución es totalmente, va incluida en el paquete básico. No hace falta tener la licencia extra de balanceo de carga para tener acceso a las delivery rules, porque esto está incluido en el paquete básico. Lo único que me va a dejar es reescribir códigos de error, no reescribir cualquier respuesta, sino las de los códigos de error. Entonces yo le digo qué código de respuesta quiero reescribir y podré, utilizando esta parte de aquí, añadir la información que yo quiera. Es decir, lo puedo modificar y modificar los códigos de respuesta para enviar la información que yo quiera. Vale. Otra de las cosas que también es interesante es, esto sí que ya necesita la licencia de balanceo, es la parte de reescrituras. Hasta ahora lo que se podía hacer era reescribir, modificar o quitar lo que serían las cabeceras y las cookies de las peticiones. Pues bueno, desde ya hace unos meses se puede hacer eso mismo con la parte de las respuestas. Entonces puedo reescribir, añadir o quitar contenido de las cabeceras y las cookies que vienen desde el servidor hacia el cliente. Otra de las cosas que se han incluido es qué pasa si yo, de cara al usuario, estoy publicando mi página en el puerto 80 y en el 443, pero mi servidor lo está atendiendo en otro puerto. Pues antiguamente teníamos que pedir a soporte que hiciera ese mapeo, ¿no? De qué le presento al usuario, dónde está, qué puerto estoy utilizando en mi servidor. Pues ahora, por supuesto, ya lo puedo hacer sin necesidad de tener que abrir el caso de soporte correspondiente. Con esta parte de aquí, que está en la parte también de delivery. Y otra de las cosas que también se han mejorado bastante es la parte del audit, lo que sería la parte de que los usuarios que entran en mi plataforma para hacer modificaciones, ¿dónde se registra? Pues antes era en la parte de dashboard, en la parte de active log y la información era muy sencillita, la verdad que no daba mucha información. Y ahora lo que se ha hecho es crear en la parte de gestión, que es donde tiene más sentido, una nueva opción, que es esta de aquí de Audit Trail. Lo lanzo y lo que me aparece es cada usuario que ha entrado a hacer modificaciones, pues qué ha hecho, cuándo lo ha hecho, etcétera, etcétera, para saber qué cambios se está haciendo y saber pues quién lo ha hecho o si un cambio se ha hecho y no funciona, revertirlo. También en la parte de management se ha mejorado añadiendo una nueva opción que es la de single sign-on. Yo ya no tengo que dar de alta a los usuarios aquí de forma manual y crear, vale, pues mi compañero Antonio quiere entrar, pues voy a darle de alta en la plataforma. Ahora lo que puedo hacer es, utilizando la parte de Single Sign-On, con SAML, yo puedo hacer que Imperva se convierta en un SP, es decir, un Service Provider, yo estoy proveyendo un servicio, y le voy a decir quién es el IDP. Puede ser, por ejemplo, pues el Active Directory de Azure, por ejemplo. Si yo quiero, pues lo puedo comunicar con esto y lo que nos va a permitir es a los usuarios que estén dados de alta en ese directorio activo, pues poder entrar utilizando la opción de SAML. Por tanto, ya no tengo que dar los usuarios de alta aquí, sino que integrándolo con ADFS, pues puedo, bueno, digo ADFS como puede ser cualquier otro entorno que soporte SAML. Así que bastante interesante también esta opción. La mayoría de la gente lo desconoce. Y otra de las mejoras considerables es en la parte de Attack Analytics. Esta opción es una opción que en el paquete básico no va incluida, pero en la parte de Flex Protect siempre va incluida.
y en el paquete básico es un add-on. Pues bueno, aparte de mostrarnos los incidentes que nos mostraba antes, ahora tenemos estas gráficas muy interesantes de dónde han venido los ataques. Bueno, pues lo podéis ver aquí, ¿no? Los resúmenes de todos los ataques que he tenido. Y otra de las cosas muy interesantes que hay es esto de aquí, los insights. ¿Qué es esto de insights? Pues son sugerencias que nos va a hacer la propia herramienta, dependiendo de los ataques que estoy recibiendo, pues cambios en la configuración que ellos te recomiendan. Y otra de las cosas también muy interesantes es esto de aquí. Son, bueno, vulnerabilidades que se están viendo que nos están atacando, ¿vale? Pues imaginaos que vemos muchos ataques a una cierta vulnerabilidad de nuestros servidores. Pues aquí nos va a hacer recomendaciones de decirnos, oye, ten en cuenta que este ataque lo que estaba intentando era explotar esta vulnerabilidad. Yo pincho aquí y me da información sobre qué tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Esto es un estándar, los CVEs, y es muy interesante porque así vemos no solo el ataque, sino qué es lo que pretendía. Hay integración, por decirlo de manera. Y por supuesto, esto de aquí que está en azul, que es la IP, yo puedo luego ver con esta parte de aquí, que se llama IP Reputation Intelligence, que lo vamos a ver después, al pinchar aquí voy a poder ver qué reputación tiene esta IP, para saber si es una IP normal y corriente o hay antecedentes de que desde esta IP se están haciendo ataques. Vale, otra de las cosas también muy interesantes es que se ha integrado ya toda la parte de DOS dentro de Attack Analytics. Antes era como una sección aparte, ahora tanto los ataques de capa 3, 4 y 7, es decir, la parte de infraestructura y la parte web, se ha integrado dentro de Attack Analytics y me vienen los incidentes que se han provocado también detallados en esta parte de incidentes. Vale, y por supuesto, ¿qué ocurre? En la parte de logs, que es una licencia que viene añadida en la parte de Attack Analytics, lo que nos va a permitir, como ya sabíamos hasta ahora, era mandar todos los eventos de seguridad. Cada vez que me hacen un ataque, pues se generaría un evento de seguridad, pues me permitía esta herramienta mandar todos esos eventos, que podían ser miles o decenas de miles, a nuestro SIEM para que lo correle. Pues bueno, se ha integrado esta nueva parte de aquí, que en vez de mandar todos los eventos, lo que va a hacer es que como Attack Analytics ya en sí es un SIEM y nos va a correlar y agrupar y poner en contexto y categorizar los ataques, pues en vez de mandar esos miles y miles de eventos, pues esas decenas o centenares de incidentes ya cotejados y resumidos son los que vamos a mandar. Así que tengo las dos opciones, o mandar todo o mandar los incidentes que ha generado Attack Analytics. Entonces hay un menú nuevo y se configura totalmente distinto, ¿vale? Bueno, es las mismas opciones, pero yo puedo configurar mandar esto o mandar los dos. Vale, esto es lo que os comentaba antes. En cualquier momento yo puedo pinchar una IP o escribirla aquí arriba y lo que nos va a decir es qué reputación tiene esa IP. Si esa IP se ha utilizado para hacer ataques anteriores, qué tipos de ataques se han hecho desde esa IP, a qué objetivos y datos bastante interesantes que nos va a permitir decir, pues mira, esta IP es mala y todo lo que venga de esta IP lo voy a bloquear. O basándonos en el risk scope, tomar decisiones más avanzadas en la parte de reglas personalizadas. Y otra cosa que también me parece que va a ayudar mucho es que sí que es verdad que yo estadísticas de tráfico podía tener en la parte de websites. Yo me ponía website, dashboard y vería el tráfico para esa aplicación. ¿Qué ocurre con aquellos clientes que en vez de tener una, dos o tres aplicaciones, tienen, imaginaos, 50 o 100? Tenemos clientes que tienen más de 100. Pues claro, ir haciendo el sumatorio de cada uno de esos servicios era un coñazo. Entonces, lo que se ha ofrecido, esta parte de aquí está más orientada a la parte de protección de infraestructura, pero para la gente que tiene la parte de Cloud WAF, la parte web, también se ha incorporado y esto lo que nos va a mostrar son estadísticas, tanto en tiempo real como en periodos de tiempo, 24 horas, una semana, 30 días, etcétera, etcétera, del tráfico total que está recibiendo nuestra cuenta en todos los sites, ¿vale? Si tengo 50 sites, pues aquí tengo el sumatorio de esos sites. Y por supuesto con los filtros, pues puedo descomponer cuánto tráfico hay en cada uno, ¿vale? Aquí están todos los websites agrupados, pincho en esta opción y me dice cada uno cuánto tráfico tiene. Por tanto, también una utilidad bastante muy chula para ver cuánto tráfico agrupado por todos los sites tengo. Y ya acabando, para la parte de novedades, pues os cuento que con la integración que ha habido entre Imperva Cloud WAF y la parte de Advanced Bot Protection de Distill,
lo que se ha hecho es que en la parte de los captchas se ha integrado con un nuevo proveedor de captcha que es Gitest. Y además nos deja seleccionar la dificultad que se le va a presentar a la persona, vamos, al que hace la petición, ¿vale? Ya sea un bot o un humano. Por tanto, ya no solo ofrecemos la parte de captcha, sino que también otros proveedores, de momento pero en el futuro vendrán más y podremos elegir la dificultad. Ya os digo que esto es para la parte de integración con Advanced Bot Protection. La parte de Bot Protection que va con la licencia básica no lleva estas opciones, solo lleva la parte del captcha. Y siguiendo con la parte de management, pues como antes yo podía crear usuarios y asignar a cada usuario los permisos. Pues como cada vez esto es más escalable y tenemos clientes más grandes que requieren una gestión de los usuarios más dinámica, aparte de la parte de SEO que os he contado antes, también se ha creado una sección que es la de parte de role management. Por tanto, ahora lo que se va a hacer es, yo tendré que definir roles que se crean así, le doy a añadir, creo uno nuevo y cuando le doy a crear uno nuevo, lo que nos va a aparecer es todos los permisos. Yo digo este rol nuevo que he creado, qué permisos va a tener y luego me voy a la parte de usuarios, selecciono un usuario y le asigno un rol. Puede ser el administrador o el reader que vienen por defecto o yo puedo crear mis propios roles. Por tanto, ya la asignación de permisos no se hace a nivel de los usuarios, sino que se hace a nivel de roles para hacerlo mucho más manejable. Vale. Y también tenemos la parte de MTLS o Mutual TLS o lo que viene siendo autenticación con certificado cliente. Yo lo que puedo hacer aquí es, de cara hacia el cliente, hacer un SSL handshake que le solicite al cliente que se autentique con un certificado. Aquí se extrae la información y se pasa a los servidores. Como veis aquí, no estamos permitiendo la autenticación del cliente, es decir, que aquí deberíamos desactivarla y lo que haremos es pasarle la información del cliente en una serie de cabeceras de HTTP a los servidores para que de ahí saquen el certificado que necesitan. Esto va blindado sobre todo para la parte de administración pública que utiliza mucho la autenticación con certificado. Entonces, tener en cuenta que lo que podemos extraer o lo que podemos configurar en la parte de Rule Action, esto es importante determinar que si tenemos la licencia de balanceo, lo podemos configurar nosotros mismos. Si no tenemos esta licencia, no hace falta comprarla, pero sí que tendremos que contactar con el soporte de Imperva para que nos hagan estas configuraciones ellos por detrás. Entonces, yo aquí lo que le diré es, quiero reescribir una cabecera o insertar una cabecera, le diré qué cabecera y yo le puedo decir qué objeto le voy a pasar. Aquí tengo una serie de objetos que la plataforma tiene ya definidos por defecto, son unas variables y cada una de estas variables pues contiene esto. Por tanto, ya os digo, si tengo la licencia esta, lo configuro yo y si no, por supuesto, pues a soporte y si no lo quiero configurar yo y aunque la tenga, pues también me lo puede configurar soporte. Vale, eso en cuanto a novedades de Imperva. Ahora pasaríamos a la parte de Cloud WAF, digo de Account Takeover, perdón. Por favor, como os he dicho, si vais viendo cosas que tenéis dudas, lanzadme las preguntas, ¿vale? Que luego al final las contesto todas. Vale, Account Takeover, ¿qué es esto? No es nuevo, ¿vale? El año pasado ya estaba, pero para aquella gente que no conozca esta parte, pues lo voy a explicar en 3 slides, lo prometo. Lo que nos va a permitir es proteger las páginas de login. ¿Por qué? Porque las páginas de login son unas páginas muy especiales que lo que da es acceso a partes más restringidas. Entonces, ¿qué hacen los atacantes aquí? Pues pueden hacer, por ejemplo, utilizando una serie de bots, pues ataques masivos para intentar, a base de fuerza bruta, intentar conseguir contraseñas. Luego, por supuesto, también lo que últimamente se hace es, por ejemplo, utilizar esas bases de datos de credenciales robadas. Tened en cuenta que los usuarios suelen ser muy simples a la hora de utilizar sus contraseñas. Tiene una contraseña para todo. Por tanto, si ese usuario tenía, por lo que fuera, una cuenta en PlayStation o en Yahoo o lo que fuera, y sus credenciales
fueron robadas cuando sufrieron esos ataques hace unos años y están utilizando las mismas credenciales, pues con esas credenciales que están circulando por Internet y que se pueden comprar, los malos pueden intentar a ver dentro de las aplicaciones de vuestros clientes si los usuarios siguen utilizando estas mismas credenciales y utilizar estas credenciales pues para entrar y robar información o llevarse información o llevarse dinero o dependiendo del tipo de aplicación pues pueden sacar muchas ventajas. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de esto? Pues por un lado el consumo de ancho de banda, porque tenemos un montón de bots intentando ahí entrar y eso puede hacer que se degrade mucho el servicio de cara a los usuarios legítimos. Por otro lado, por supuesto, el impacto que tiene en la reputación de la empresa, porque al final si un usuario tiene una serie de puntos, imaginados típico programa de puntos que nos dan por ser buenos clientes y demás, si de repente entramos y nos lo han quitado, pues evidentemente puede ser por culpa mía, por tener una contraseña muy mala, pero a lo mejor perdemos ese usuario y unos cuantos más por el hecho de que eso se haga público por no tener las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, pues bueno, en ambos casos lo que pretende esta protección es evitar este tipo de ataques contra las páginas de login. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero, vamos a hacer fingerprinting del dispositivo para saber si es un dispositivo que nunca ha venido o es un dispositivo habitual. Por otro lado, por supuesto, vamos a clasificar entre humanos y bots. Si el comportamiento de acceso es de un humano o resulta que es un comportamiento muy sospechoso y es automatizado, por tanto, a lo mejor vamos a bloquearle. Y en la parte de eso también, si la petición nos está viniendo de algún tipo de IP de la que conocemos que se están haciendo distintos tipos de ataques. Por supuesto, detrás de esto es una solución que ya sabéis que está incluido en el paquete avanzado de licenciamiento y tenemos una serie de expertos para resolver los posibles problemas que puedan haber en cuanto a falsos positivos, que la verdad que la tasa es muy baja, pero bueno, aún así hay que tenerlo en cuenta por si hay que hacer algún cambio. Y otra de las cosas también muy interesantes es ese motor de detección de anomalías en la parte de login que nos va a permitir clasificar los usuarios en cómo de peligroso es ese usuario y tomar decisiones basándonos en esa categorización. Lo bueno de toda esta solución, pues que no hay que instalar nada en el cliente, ¿vale? No tengo que instalar nada en el navegador del cliente, ni tengo que instalar nada en el servidor de nuestro cliente, en este caso. Sería, pues, los usuarios no hay que hacerle nada, a los servidores tampoco hay que hacerle nada, es una solución que se implementa dentro de la nube de Imperva. Y esa solución está implementada en todos los POPs de Imperva, es decir, todos los data centers. No es que para tener esta solución yo tenga que desviar el tráfico del data center de Imperva de Madrid al de Londres o al de Alemania, no. En el de Madrid está esta solución. Por tanto, los usuarios que pasan por ahí, si yo tengo comprada esta solución, puedo protegerlos frente a este tipo de ataques. Entonces, y otra de las ventajas es que está dentro de todo lo que es la infraestructura, del proceso de análisis que hace Imperva, por tanto nos añade latencia. Y el usuario, el activar esto o desactivarlo, tenemos ya bastantes clientes en el mundo y también en España, no observan ningún cambio, no va más lenta la aplicación por poner esta solución. Entonces, como os decía, el motor de correlación de incidencias lo que nos va a permitir es clasificar a los usuarios en usuarios buenos y usuarios sospechosos. Y dentro de los sospechosos, diferentes probabilidades de que sea un atacante. Y yo, en mi consola, que es muy sencillita, lo que voy a decidir es, evidentemente, para los usuarios legítimos siempre lo voy a dejar pasar y para los que son sospechosos voy a decidir qué es lo que quiero hacer. Y esto totalmente, y es configurable, pero es muy sencilla de configurar. La podéis en 3, 4, creo que son 4 pasos, configurar vosotros de una manera muy sencilla. Y también esta herramienta lo que nos va a proporcionar es esa lista de usuarios que están utilizando credenciales robadas. ¿Por qué? Porque Imperva tiene esas bases de datos que circulan por Internet y lo que hace es comparar. Si detecta un usuario que sus credenciales están circulando por Internet, nos va a avisar para que nosotros decidamos qué es lo que queremos hacer. Si forzar a que su usuario resete su contraseña o avisarle de que esa circunstancia se está produciendo. Por tanto,
también es muy interesante esta parte. Vale, y como os comentaba, en 4 sencillos pasos yo puedo tener esto funcionando. ¿Qué es esto? Esto es una campaña que vamos a lanzar el lunes, que Imperva ya ha lanzado, y lo que nos va a permitir es, para los usuarios existentes, es decir, aquellos usuarios que ya tengan Imperva y quieran probar esto, lo van a poder probar gratis durante 90 días. Lo único que tienen que hacer es entrar en su cuenta de Imperva, ir a la parte de el icono que pone Auto Protection y en una serie de pasos muy sencillitos que están en un video tutorial que está en la página de Imperva, se configura, que no es más que decirle cuál es la página de login que quiero proteger y qué me devuelve la página cuando tengo un login satisfactorio y cuando tengo un login fallido. Y una vez que tengo eso, decidir lo que hemos visto antes. Para los sospechosos, si solo voy a alertar o quiero llegar a bloquear o lanzarle challenge de captcha y cosas por el estilo. Por tanto, en unos pocos minutos puedo tener esto funcionando gratuitamente durante 90 días, siempre y cuando ya sea cliente de Imperva. Para los nuevos, no, que yo sepa, no se puede aún. Es decir, muy interesante. Vale, y eso en cuanto a la parte de ATO. En cuanto a la parte de API Security, comentaros que, ¿qué ocurre con las APIs? Pues que son, como veis aquí, totalmente distintos. Aquí yo lo que tengo son humanos accediendo a las aplicaciones y aquí lo que tengo son dispositivos accediendo a las APIs. Por tanto, yo no puedo clasificar entre humano y bot. No puedo defender a las APIs frente a bots porque lo que se están conectando son bots, probablemente herramientas automatizadas. Y tampoco tengo la posibilidad de utilizar las herramientas de análisis que me ofrece el utilizar un navegador, que me da mucha información, porque al final esto son peticiones GET y POST generadas tal cual. No estoy mandando muy... Lo normal es que no mande cabeceras que me den información. Por tanto, todos esos dispositivos que utilizan las APIs, como son los dispositivos IoT, los desarrolladores, las máquinas que hablan con máquinas o las aplicaciones desde dispositivos móviles, pues no tengo estas herramientas para detectar si son válidas o no. Tendré que poner alguna capa extra de seguridad. Y eso es lo que ha hecho Imperva, utilizando una capa nueva, utilizando la parte de OpenAPI para especificar esa capa, ¿no? Para proteger, pues eso, a los desarrolladores y a las APIs. Entonces, ¿qué ocurre? Pues estamos metiendo una capa de seguridad positiva. Como la parte de WAF funciona con una seguridad negativa, en la cual todo está permitido, salvo que haga saltar una firma, aquí lo que estamos metiendo es un modelo de seguridad positivo, en el cual yo le tengo que especificar qué peticiones voy a aceptar y todas aquellas que no lo haya dicho específicamente, voy a bloquearlas. Entonces, ¿cómo hago esto? Utilizando la especificación OpenAPI, yo lo que hago es subir un ficherito, que es un ficherito que se llama Swagger, y lo que estoy haciendo es crear un modelo de protección en 3 capas. Cuando me llega la petición API, lo primero que voy a hacer es comparar la estructura que yo he definido, es decir, esos métodos que yo he declarado en la especificación OpenAPI, si esa petición cumple con los métodos que yo estoy aceptando. Si es que sí, paso al siguiente nivel. Si es que no, descarto directamente, porque como no es una petición que yo acepte, no la voy a dejar pasar. Entonces, yo eso lo hago aquí, subo ese ficherito Swagger y aquí es como os decía, pues yo le voy a decir para cada URL si acepto un get, un post, un put, un delete o lo que sea. Vale. Una vez que la petición es una de las que yo acepto, lo siguiente que voy a hacer es utilizar el modelo de seguridad negativa, es decir, el modelo del WAF que tenemos habitualmente. Lo que haremos es pasar esa petición por una serie de firmas para ver si esa petición, que aunque es válida, puede llevar algún ataque dentro. Vale, pues yo tengo aquí las diferentes reglas y tengo una específica para la parte de violaciones de APIs, ¿vale? Esto es un apartado nuevo, que son firmas específicas para proteger APIs. Y por último, aunque está en roadmap, pero ya está muy cercano, va a ser en verano, se va a añadir una tercera capa que lo que va a hacer es, vale, la petición es válida, la petición no hace saltar ninguna firma de ataque, pero es una petición normal, es decir, yo lo que voy a hacer es estudiar cómo está hecha mi API y si veo que es una petición que se sale de lo normal, pues como mínimo generar una alerta. Y si es muy rara, incluso podemos llegar a bloquear. Eso ya es decisión del usuario el nivel de protección que quiera poner.
Pero tendríamos ese modelo de 3 capas, que ya os digo que esto viene para verano. Vale, entonces, como os digo, lo primero es especificar cuál es la estructura de mi API. Eso se hace utilizando la especificación OpenAPI, subiendo ese ficherito. Aquí es donde voy a decirle qué métodos y sobre qué URLs voy a aceptar. Y luego, para cada uno de ellos, yo puedo definir qué es lo que quiero hacer a nivel de firmas de ataque. Si quiero generar solo alertas o quiero llegar a bloquear. Puedo ser muy específico, ¿vale? Esto lo puedo configurar de forma global o puedo en cada uno de ellos especificar qué es lo que quiero hacer, si quiero bloquear o no. Y como os comentaba antes, tengo esas firmas específicas para proteger APIs. Vale, esto en cuanto a API Security. Ahora vendríamos a la parte de Edge IP y IP Protection. ¿Qué es esto? Pues como sabéis, Imperva tiene una solución de protección de infraestructura. ¿Para qué? Pues porque tenemos 3 opciones. Proteger la parte web, proteger los DNS o proteger el resto de protocolos. ¿Qué ocurre? Que para la parte de infraestructura lo que nos encontramos es que como mínimo, como estamos trabajando con BGP, el cliente tiene que tener una clase C y eso no todos los clientes lo tienen, sobre todo los pequeños, pues evidentemente no tienen una clase C. Por tanto, ¿qué opciones se ofrecen para esos clientes más pequeños? Proteger IPs en concreto. Yo puedo comprar una o varias IPs que yo quiero proteger. Y en este caso tengo 2 opciones, IP Protection y Edge IP. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues que esto soporta TCP y UDP y además este tráfico que llega a Imperva luego se manda a través de un túnel GRE a los servidores del cliente. Por tanto, esto requiere de la intervención del equipo de Imperva, no es autoconfigurable y sin embargo esta parte de aquí que está más orientada a los servicios que yo tengo en la nube, la limitación que tiene es que solo soporta TCP, pero la mayoría de servicios funcionan en TCP y la ventaja también que tiene es que es autoconfigurable. Yo lo contrato y me lo configuro yo. No tengo que estar solicitando a Imperva que me cree el túnel GRE, porque esto hace lo que hace es un TCP proxy. Por tanto, con esto voy a proteger, por ejemplo, pues temas de correo, temas de FTP, cualquier otro protocolo que no sea HTTP o HTTPS o DNS. Por tanto, para la gente que está migrando parte de sus servicios o todos sus servicios en las nubes, pues está muy bien porque estoy metiendo una capa de protección antes de que llegue ahí, para evitar los ataques de negación de servicio a mis servidores en esas nubes. O en on-premise, por supuesto. Entonces, pues bueno, aquí cuento un poquito lo que os acabo de decir, ¿vale? Que soporta TCP, UDP y este es solo TCP. Y la principal desventaja uno frente a otro es este, lo que pasa es que este no es autoconfigurable y por supuesto es más caro y este es más barato y es autoconfigurable. Esto de la autoconfiguración, pues es muy sencillito, son 3 pasos. Solicito, en este caso hay la opción de probarlo gratuitamente, especifico cuáles son las IPs que voy a proteger y me va a decir qué cambio tengo que hacer. Entonces, en 3 pasos cómodamente tengo esto funcionando. Vale, entonces esto lo que hace es complementar la parte de protección de infraestructura. Como os decía, tenemos la parte de protección web, 8443, HTTP, HTTPS, la protección de DNS, 53, y luego tengo la protección de infraestructura, que lo que me permitía era 2 modalidades, always on o on demand, siempre protegido o solo protegido cuando tenga un ataque. Pues ahora hay una cuarta, que es la parte de proteger, en vez de redes enteras, proteger IPs en concreto, y tengo las 2 soluciones. Edge IP, TCP y autoconfigurable, o IP Protection, TCP, UDP, y necesitamos crear el túnel GRE y demás. Vale. Cache Seal, ¿qué es esto? Pues es una opción que está disponible en los paquetes FlexProtect Plus y FlexProtect Premier. En el básico, en el Pro no viene. Y lo que nos va a permitir es hacer esto. Ahorrarnos peticiones que nos llegan a los servidores. ¿Cómo? Metiendo una caché intermedia. Entonces, ¿qué ocurría? Imaginaos que yo tengo una aplicación y de repente saco una campaña nueva. Pues esos objetos que se han generado con la campaña nueva, los usuarios que me vienen de diferentes sitios van a pasar por el data center de Imperva correspondiente y desde ahí se nos va a mandar una petición. Con lo cual, si hay 44 data centers en Imperva y es una campaña a nivel mundial, pues tendrían como mínimo por cada objeto 44 peticiones, una de cada uno de los data centers. Pues bueno, con esta opción, que ya os digo que van los paquetes
Plus y Premier, lo que puedo hacer es meter un pop intermedio, con lo cual el primer usuario que solicite el objeto que no existe va a venir aquí tampoco existirá y vendrá el servidor origen. Lo cachará a este y se lo entregará a este que lo cachará. El resto de usuarios que vengan a este servidor ya irán directamente, lo tendrán de la caché. Pero los otros usuarios que vienen desde otros países y pasan por otros data centers de Imperva, desde aquí las peticiones, en vez de llegar hasta el servidor de origen, pues las cogerán desde aquí, desde la caché. Con lo cual estamos metiendo una caché intermedia y el tráfico que llega a nuestros servidores es mucho menos. Por tanto, me estoy ahorrando tráfico hacia mis servidores. Vale. Y ya antes de meternos en las partes complicadas de Advanced Bot Protection y de la parte de Rust, pues os cuento los planes de licenciamiento de FlexProtect. Este es el licenciamiento antiguo, lo que se conocía como Enterprise Plan, ¿vale? Que hace ya 2 años que entraron los FlexProtect, pero sigue estando disponible. Este plan básico lo que incluye es Cloud WAF, bot básico, antibot básico y CDN, caching. Como add-ons añadidos, yo puedo meter la parte de los logs, la parte de CM Integration, puedo meter la parte de Attack Analytics, que es nuestro propio CM, que a su vez lleva integrada la licencia de CM Integration, ¿vale? Si yo compro Attack Analytics, tengo las dos licencias. Y luego tengo la licencia de balanceo y la licencia de DDoS. ¿Qué pasa si yo quiero esto de aquí más, por ejemplo, proteger mis APIs? Pues no es un add-on disponible. Tengo que venirme a la parte de licenciamiento de FlexProtect. Entonces, aquí lo que me están diciendo en el Pro es que tengo las mismas opciones que en el Enterprise, Cloud WAF, la parte de Bot Mitigation y la parte de Content Delivery Network, es decir, CDN, y además me lleva la parte de Attack Analytics con la parte de IP Reputation Intelligence incluido, que aquí era un add-on, pues aquí ya va obligatorio, y también me incluyen la parte de API Security. Por tanto, tengo que comprar este paquete para tener API Security. Ahora bien, yo quiero la parte, por ejemplo, que hemos visto antes de proteger las páginas de login, la parte de ATO, o, por ejemplo, lo que acabamos de ver, lo de la parte de Cache Shield, pues tengo que venirme al Plus, que me incluye ATO, API Security, igual que aquí, y también me incluye la parte de Cache Shield y balanceo. Si quiero balanceo, me tengo que venir a esta opción de aquí. Y otra de las cosas que me permite es tener WAF on-premise, o lo que es lo mismo. Yo puedo tener tantas máquinas virtuales de SecureSphere, es decir, la plataforma on-premise de Imperva, para desplegarlo en mi data center o en las nubes correspondientes como yo necesite. Eso sí, ya sabéis que el licenciamiento se licencia por aplicación. Si voy a proteger 10 aplicaciones, pues tendré que pagar por 10 aplicaciones. Pero si, por ejemplo, esas aplicaciones las tengo tanto en mi data center on-premise como en la nube, no tengo que comprar 20 licencias. Las licencias son gratuitas porque es la misma aplicación en 2 ubicaciones distintas, con lo cual podría poner una máquina virtual de Imperva tanto en mi data center como en Amazon o en Azure o donde sea. Por tanto, muy interesante esta opción para tener la solución híbrida, tanto Cloud WAF como WAF on-premise. Y por último tenemos el Premier, que lo que tenemos es la opción de DDoS, ¿vale? La única diferencia con el anterior es el DDoS. ¿Qué más os cuento? Pues la idea es que de cara a Q3 saldrá, septiembre más o menos, saldrá la opción de tener la protección de DDoS en los planes anteriores. Es decir, no tendré que irme a este último plan para tener la protección de DDoS. Probablemente tengamos la opción de DDoS como un add-on en el Pro. Porque ¿para qué voy a tener que pagar por todo esto si yo realmente lo único que quiero es API Security, vamos, esta parte de aquí más esto? Pues bueno, eso está en roadmap y saldrá seguramente en Q3. Otra de las cosas que también está en Q3 es la integración de Advanced Bot Protection. Esto lo vamos a ver ahora, que es la parte de Distill, que os he contado antes, que es que lo que va a ocurrir es que también para después del verano se integrará dentro de estos planes. Ahora mismo se licencia por separado, yo tengo la solución de Cloud WAF de Imperva y aparte tengo que tener una licencia adicional que no tiene nada que ver de la parte de Advanced Bot Protection. Pues bueno, la idea es integrarlo dentro de uno de estos planes para septiembre. Aún no sabemos en cuál ni qué coste tendrá o cuánto incrementará el licenciamiento, pero la idea es que esté dentro. Vale. Y ahora es cuando os explico la parte de Advanced Bot Protection. ¿Qué ocurre? Pues que esto ya lo sabéis,
en torno a un 40% o más del tráfico que hay en Internet hoy en día es de bots, de los cuales, a su vez, un veintitantos por ciento son de bots malos, que están intentando pues, hacer los diferentes ataques. Ataques de fuerza bruta, ataques de negación de servicio o sencillamente buscando, escaneando vulnerabilidades para ver si pueden encontrar un resquicio por el que entrar. Y lo que también se ha visto es que en los últimos años también se ha incrementado muchísimo el ataque de account takeover, ¿vale? Que aunque Imperva tiene una solución dentro de la propiedad de Cloud WAF, la parte de Advanced Bot Protection también protege frente a ese tipo de ataques. ¿Qué ataques son los que me va a permitir parar esta solución? Pues ataques, por ejemplo, del tipo de scrapping, robo de precios, por ejemplo, de la competencia, que está snifando mis páginas en busca de qué precios estoy ofreciendo para poner los suyos un pelín por debajo y así captar más clientes. O, por ejemplo, pues páginas que roban información a otras páginas y las publican como propias. Pues bueno, puedo evitar todo ese tipo de ataques. También, por supuesto, otro de los objetivos que pueden tener los malos es si tengo muchas peticiones, degrado el servicio y de cara al usuario, pues bueno, si va mal la página, pues a lo mejor me voy a la competencia porque es un coñazo que vaya tan lenta. O directamente un ataque de fuerza bruta de DDoS volumétrico para tumbarme mi servicio. Entonces, pues bueno, si yo puedo diferenciar entre visitantes buenos, es decir, los humanos, y los bots que están intentando hacer que mi página se caiga, pues bloquearé a esos bots. ¿Qué más? Temas de robo de credenciales, como hemos dicho antes, y también de fraude. Si yo lo que veo es que están intentando acceder utilizando ataques de diccionario para robar credenciales y acceder a cuentas, lo que puede ocurrir es que intenten, pues una vez que han accedido, llevarse información, típico programa de puntos, ¿no? De las compañías aéreas o del tema de Renfe, ¿no? De los puntos de Renfe o incluso otras páginas como pueden ser, por ejemplo, de restaurantes que tengan premios por asiduidad, pues todo eso es susceptible de una vez que tengo acceso a la cuenta de llevarme, si me lo permiten, esos puntos que al final no deja de ser algo que se puede traducir en dinero. Y luego, otra de las cosas también muy peligrosas es el tema de la falsedad a la hora de los resultados, ¿no? Imaginaos que yo contrato una agencia de marketing para que me lance una campaña y esa campaña es muy exitosa. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor la gran mayoría de los visitantes que tengo son bots y no son humanos. Por tanto, luego no se traduce en ventas. Entonces, puede ser lo más exitosa que quieras, pero si lo que me han visitado no son humanos, pues probablemente incluso puede ser que la empresa de marketing haya contratado a una empresa que se dedica, que tiene bots, a hacer ese tipo de visitas para maquillar los resultados de lo bueno que ha sido su campaña. Entonces, la idea aquí es precisamente evitar eso, evitar que nos visiten esos bots y alteren los resultados o las estadísticas de visitas de una campaña o de mi web o demás, para tomar las decisiones con valores reales y no inflados por culpa de los bots. Entonces, esta solución se puede ofrecer tanto para la parte de tráfico normal a navegadores como para la parte para proteger las APIs y también, por supuesto, para proteger los accesos desde aplicaciones móviles. Tenemos soluciones para los tres entornos. ¿Cómo funciona? Pues tened en cuenta que lo que se hace es redirigir parte de la información del tráfico hacia la nube de Imperva que se encarga de analizar este tipo de ataques. ¿Cómo hacemos eso? Pues antes de que llegue a los servidores, yo tengo que irme a la parte de redirigir el tráfico aquí. Entonces, tengo varias opciones de hacerlo. Puedo poner una nube intermedia. Tenemos la parte de Imperva. Tener en cuenta que el lunes, hoy estamos a día 24, el lunes 27, este próximo lunes, lo que nos va a permitir es, hasta ahora, yo lo que tengo que hacer es crear una serie de reglas aquí e irme aquí a configurar. Pues bueno, desde el lunes yo aquí voy a poder configurar, desde aquí, desde la plataforma CloudWAF, que más de uno de vosotros conocéis, voy a poder hacer todas las configuraciones que tendría que hacer aquí, ¿vale? Ya la integración va a ser completa. Hasta ahora yo tenía que redirigir el tráfico y hacer la configuración aquí, pues ahora desde aquí voy a poder hacerlo la configuración. Bueno, pues
Pues si no es Imperva, tenemos integración con otras nubes, como veis por aquí, que son la competencia, que también yo lo que puedo hacer es redirigir el tráfico desde esas nubes a la nube de Imperva para protegernos aquí, o si yo no tengo ninguna nube intermedia entre el usuario y mis servidores, lo que puedo hacer es poner esa redirección en mi proxy o balanceador, que puede ser ahora mismo hay integración con Nginx y con F5. También es verdad que si yo tuviese cualquier otra marca, ¿vale? Un NetScaler, un Radware o lo que fuera, sí que es verdad que la integración no está, pero bueno, vosotros lo podéis desarrollar si el cliente está interesado en esta solución. Pues bueno, lo que va a ocurrir es que cuando el cliente pide un objeto, esa petición se va a entregar a los servidores, pero a su vez esa petición se va a entregar a la nube de Imperva de Advanced Bot Protection, lo que es Distill, ¿vale? Lo que era Distill. Y aquí lo que voy a sacar es información que ya viene aquí, porque esta petición en las cabeceras lleva información del tipo de navegador, el país, el idioma, la hora, etcétera, etcétera. Y con eso yo lo que voy a hacer es generar una respuesta, una especie de tag JavaScript que cuando el servidor responda yo se lo voy a inyectar a la respuesta. Eso lo que me va a permitir es hacer que el navegador del cliente tenga que resolver una serie de desafíos de JavaScript muy sofisticados que me van a dar información muy interesante. Entonces ya os digo que esto se entrega con un post y aquí, una vez que el navegador sea capaz de resolver todos estos cálculos que le estamos mandando con desafíos de JavaScript, me va a entregar una respuesta. Esa respuesta, como ves aquí, se entrega en el flujo normal. Yo aquí tendré creado una especie de redirección que lo que hará es esa información redirigirla a la nube, ya sea desde estas nubes o ya sea desde el proxy. Y aquí se examinará esa respuesta y si todo es correcto y hemos determinado que es un cliente bueno, que no se trata de ningún tipo de bot, en ese caso se entregará una especie de token más un fingerprinting, ¿vale? De ese dispositivo para que el usuario no pueda intentar establecer la sesión con sus credenciales desde otro dispositivo distinto y engañar a la solución. Entonces se queda todo registrado dentro de eso y lo que se va a entregar y se entregará ese token o un fingerprinting que no es más que una cookie que se almacena dentro del navegador. Por tanto, cada vez que el usuario siga navegando y haciendo uso de esa aplicación, aquí se analizará si esa cookie es aún válida y no ha habido ningún cambio y de vez en cuando se mandará información aquí para comprobar que eso sigue siendo así. Por tanto, lo que ocurre aquí es que estamos con este tipo que hemos visto aquí de comunicación, determinando si esto es un humano o es un bot. Y todo esto se hace de forma asíncrona. Es decir, yo, esta primera petición que hemos visto aquí, no es que tenga que hacer todo este proceso de negociación para permitir o no entrar al usuario a los servidores, sino que lo que estamos haciendo es, mientras el usuario está navegando, estamos haciendo esa serie de comprobaciones. Por tanto, no introducimos latencia, porque esto está pensado para detectar si lo que nos está viniendo es un humano o un bot, pero no es una solución de WAF. Para eso está ya directamente la nube de Imperva. Entonces, esto es un extra y lo que nos va a permitir es eso, es protegernos frente a bots. Por tanto, si yo, por ejemplo, hago una prueba, hago una demo de esto y quiero ver, por ejemplo, que me protege frente a un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, de inyección de credenciales en una página de login, me va a permitir hacer una, dos o tres peticiones a esa página hasta que me bloquee, porque mientras está determinando si soy una herramienta automatizada o soy un humano de verdad. Por tanto, pues ya os digo que no introduce latencia porque se hace de forma asíncrona. ¿Qué más cosillas os cuento? ¿Qué me ha pasado? Vale, esto lo podéis configurar vosotros mismos y, por supuesto, hay un equipo de personas por detrás que os puede dar soporte o se puede y se recomienda contratar servicios gestionados de esta gente de aquí, que son la gente de Distill, que ha pasado a formar parte del equipo de Imperva, que os va a ayudar a configurar de la manera más adecuada esta herramienta y poner las políticas de protección necesarias. Pero ya os digo que es un servicio opcional, recomendado, pero la aplicación me permite configurarla por mí mismo. Y nada, y comentaros eso, que también que es una herramienta de las más sofisticadas que hay en el mercado para bloquear los bots, es muy avanzada, me permite bloquear los ataques a cualquiera de las plataformas.
elimina, vamos, la tasa de falsos positivos es muy baja y está considerada, como os he dicho antes, una de las mejores del mundo. Actualmente, este es el de este año, de Q1 de 2020, seguimos estando en el cuadrante de líderes y la idea de Imperva, por supuesto, es seguir invirtiendo en este tipo de soluciones porque es lo que demanda el mercado y es el futuro. Vale, y ahora pasaríamos a la parte de Rust. Me he excedido del tiempo, disculpad, pero es que es mucha temática y, bueno, no me entretengo más. De todas formas, como os digo, la sesión está siendo grabada. Si alguien tiene otra reunión o lo que sea, pues puede ver luego el vídeo que os lo enviaremos y estará disponible, por supuesto, en YouTube de Exclusive Networks España. Vale, la parte de Rust. ¿Qué ocurre con las aplicaciones? Pues lo que ocurre, jolines, esto se ha movido solo, es que tenemos, por un lado, la aplicación que yo veo, pero por debajo tengo un montón de librerías que yo añado, más vamos, componentes de las máquinas virtuales, los contenedores, los sistemas operativos, etcétera, etcétera, que no manejo yo y que pueden tener un montón de bugs. Entonces, lo que tengo es, yo de cara hacia los clientes tengo un frontend precioso, pero por detrás tengo un batiburrillo de elementos que están abiertos a posibles ataques por vulnerabilidades que salen. Entonces, esto en un entorno de aplicaciones normales, pues yo tengo la capacidad de meter un WAF tradicional, analizar ese tráfico, ver un patrón, etcétera, etcétera. Pero para entornos mucho más dinámicos, por ejemplo, para el tema de containers, que las aplicaciones se crean y duran a lo mejor unos pocos días o incluso unas pocas horas, ese tipo de soluciones WAF tradicionales no me van a servir porque no le va a dar tiempo a aprender. Entonces, lo que vamos a necesitar es una solución Rust. Rust viene de Runtime Application Self-Protection, es que toco sin querer, y lo que nos permite es añadir seguridad dentro de la propia aplicación. Entonces, nos va a permitir proteger la aplicación desde dentro, sin poner algo por delante. ¿Cuál es el problema que resuelve el Rust? Pues están los desarrolladores. Los desarrolladores son los que crean las aplicaciones. Y lo importante para los desarrolladores y lo que les aprietan sus jefes es tener las aplicaciones lo antes posible. Luego está la gente de operaciones. La gente de operaciones tiene otros objetivos distintos, que es, una vez que los desarrolladores han hecho una aplicación nueva, analizar esa aplicación para ver si es estable y si funciona correctamente. Entonces buscan la estabilidad. Aquí lo que ocurre es que cada uno tiene unos objetivos distintos y se crea un muro de confusión, ¿no? Lo que viene a ser, estos tienen la presión de tener las aplicaciones cuanto antes publicadas y estos lo que quieren es la estabilidad. Pero entre medias de los dos hay un nuevo componente que es la gente de seguridad, que lo que tiene que asegurarse es de que esas aplicaciones no tienen bugs antes de publicarlas. Por tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos presión por parte de las tres partes y lo que va a ocurrir es que antes de yo permitir que esta gente le pase la aplicación a la gente de operaciones, tengo que analizar que esas aplicaciones sean seguras. Y entonces se produce aquí un bucle en el cual yo hago esto, pero a veces por falta de tiempo directamente me salto esto y las entrego, luego se analizan, bueno, se crea un pifostio. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Si yo las aplicaciones dentro del proceso de desarrollo ya meto ese Rust, esos plugins, esas librerías que me van a decir si mis aplicaciones, cuando las estoy desarrollando y las estoy testeando, tienen bugs y tienen problemas, yo voy a poder desarrollar mis aplicaciones evitando eso, porque la herramienta me va a permitir avisarme antes de terminar de desarrollar la aplicación. Es decir, lo estoy metiendo dentro del proceso de desarrollo de la aplicación. Y al mismo tiempo, lo que me va a permitir es no tener que depender de estas personas. No necesito desarrollarla y que luego esto no analice, porque la herramienta del Rust ya lo está analizando por ellos. Con lo cual, si el Rust dice que todo ok y a esta señora yo le presento un informe diciendo que está todo ok, ya puedo ir directamente aquí sin necesidad de volver a hacer los cambios, porque desde el desarrollo ya he tenido en cuenta digamos, protegerme frente a las vulnerabilidades. Entonces, ahí es donde está muy interesante la parte de Imperva Rust. Y, por supuesto, no solo en el desarrollo, sino una vez que la aplicación está publicada, pues al mismo tiempo seguirá protegiéndola frente a posibles vulnerabilidades que salgan.
¿vale? Como veis por aquí, pues bueno, esas cosas. Entonces, como os decía, al final, ¿por qué utilizar Rust? Porque me permite de forma automatizada embedir código de seguridad dentro de mis aplicaciones a la hora de desarrollarlas, porque me protege directamente para aquellas aplicaciones que ya estén en producción frente a posibles ataques, porque estoy dentro y voy a proteger y voy a evitar que esos ataques sucedan. Me va a permitir tener más tiempo para solventar las posibles errores que hayan o bugs que hayan, porque al final yo ya estoy protegiendo y voy a evitar que esas peticiones entren y mientras tanto voy a poder ir corrigiéndolos. Y bueno, me permite también preocuparme menos por las librerías que yo incorporo de terceros que pueden estar expuestas a vulnerabilidades, a ataques. Me permite más visibilidad de los ataques porque me va a sacar logs de los ataques que estoy recibiendo contra mis aplicaciones. Me va a permitir ir mucho más rápido, poner mis aplicaciones en producción mucho más rápido, como os he comentado, porque me voy a ahorrar el paso de tener que analizarlas porque ya lo está haciendo la propia herramienta. Me va a reducir el nivel, el scoring de vulnerabilidad y voy a poder aprobar de forma automática las excepciones de seguridad que me indiquen, ¿no? Los falsos positivos, que aunque la tasa es baja, pero esta herramienta me va a poder permitir hacer eso. Como veis aquí, la compra que se hizo era Preboti y era líder del mercado y la forma de... Jolines, no sé por qué se mueve esto sola. La forma de hacerlo es de esta manera. Yo aquí tengo el navegador del cliente, solicita una petición y lo que va a ocurrir es que yo aquí en la aplicación, en la propia aplicación, voy a tener inyectado el plugin de Rust de Imperva que lo que me va a hacer es como una especie de librería que lo que me va a hacer es analizarme las peticiones que me llegan en busca de vulnerabilidades. De ataques, perdón. Si hay algún ataque, lo que hará es bloquearlo y generar un log que se mandará al SIEM correspondiente. Y si la petición es buena, pues se entregará a las bases de datos por detrás y tal. Entonces, lo que hacemos es meternos dentro de la propia aplicación. ¿Y cuáles son las ventajas de hacer esto? Por un lado, no nos basamos en firmas, como hacen la mayoría de firewalls o IPS o WAF, sino que nos basamos en una tecnología que es la tecnología LANSEC, que es basado en basado en gramática, ¿no? En analizar la información, pero no basado en firmas. Entonces, al no depender de firmas, no tenemos dependencias externas. No necesitamos conectarnos a ningún sitio para bajarnos actualizaciones de firmas. Y también lo que nos permite es prevenir y detectar los ataques en tiempo real, incluso los de día cero, porque lo que estamos haciendo es utilizar ese LANSEC para, de cierta manera, entender cómo funciona la aplicación y protegernos frente a los ataques. El consumo de CPU y de memoria es muy mínimo, ¿vale? Aunque es una librería que se incorpora dentro del servidor, está en torno a un 5, un 10% como máximo de consumo extra de los servidores. Y la ventaja es que se despliega muy fácil porque es un plugin que se añade a la aplicación y lo que nos permite es un escalado muy rápido, porque al final lo único que tenemos que hacer es insertar ese plugin en cada aplicación nueva que se vaya desarrollando. ¿Ventaja frente a otros métodos? Pues, por ejemplo, esto es la parte de Rust, que se basa en LANSEC, que la tasa de falsos positivos y falsos negativos es muy baja, y si lo comparamos con otras tecnologías, como pueden ser las firmas, pues es mucho mejor. La parte, por ejemplo, de detectar las anomalías, pues lo mismo. La parte de heurística también, las tasas son muy altas. Y, bueno, la parte también de analizar los parámetros y demás, que esto es lo que haría un WAF on-premise, pues sí que es verdad que es mejor que las otras dos alternativas, pero aún así esto sigue siendo mejor. Vale, la arquitectura es muy sencillita. Yo lo que hago es, entro en la interfaz de gestión de mi herramienta Rust, configuro las cosas que yo necesito, es decir, qué cosas voy a querer analizar, qué voy a querer proteger, qué tipo de lenguaje voy a tener en mi aplicación y si quiero alertar, si quiero bloquear, qué quiero hacer, ¿no? Una vez que tengo eso, esto es mi servidor de aplicaciones, que lo que contiene es la aplicación en sí y una configuración de logs que va a generar esa aplicación. Pues bueno, yo lo que inserto a esa aplicación es el plugin de Rust, que a su vez va a generar sus otros logs. Y luego,
En esta herramienta ya le he dicho en qué formato, porque me permite sacar en los distintos formatos con los que tenemos integración de SIEMs, voy a querer sacar los logs ya directamente en el formato adecuado, ¿vale? Entonces, cualquier cambio que yo quiera hacer, no me puedo conectar y hacer los cambios en vivo y en directo. Lo que tendré que hacer es generar una nueva configuración de la herramienta y se la subo y hago los cambios pertinentes. Entonces, desde esta consola me va a permitir hacer los cambios que yo considere. Estos son los típicos los ataques que mitiga una solución de RAS, en concreto la de Imperva RAS. Veis un montón, no voy a entrar al detalle porque es un coñazo. Y con los entornos de aplicación de bases de datos y de SIEMs que hay integración. En este caso, veis por aquí Java, .NET Core, en breve estará Node.js y también PHP. Y, por supuesto, en la parte de bases de datos, pues aquí tenéis una serie de bases de datos y se va a ir ampliando en los tres sentidos con las herramientas que vamos a tener integración. De momento, esto es lo que hay disponible. Vale, y ya termino con la parte de Imperva One. ¿Qué es esto de Imperva One? Pues es la integración entre varios productos. Por un lado está la parte de integración entre el Cloud WAF y el RAS, que acabamos de ver, que es para proteger de manera más segura las aplicaciones, y la integración es la siguiente. Utilizo ese Cloud WAF por delante para pararme frente a los ataques volumétricos de DDoS contra los bots y demás, y con las firmas de WAF que lleva, y una vez que llega a mi aplicación, tengo instalado el RAS. El RAS me va a proteger contra ataques más sofisticados y más complejos, y esto me va a generar una serie de logs. Esos logs se van a utilizar en la parte del SOAR. ¿Para qué? Para automatizar la creación de nuevas reglas, estas reglas de seguridad que me permite poner el Cloud WAF, para crear, basándonos en esos ataques que ha determinado el RAS, crear nuevas reglas aquí para parar esos ataques por delante, directamente en la nube de Imperva, sin necesidad de hacerlo directamente en la aplicación. Con lo cual, el RAS está permitiendo autoprotegernos poniendo esas firmas en el Cloud WAF. Y la otra parte de Imperva One es la parte de User Data Tracking. Esto ya estaba en la solución de WAF on-premise y de la parte de bases de datos on-premise, pero ahora lo que lo hemos llevado es a la nube, integrándolo con también el RAS. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues que cuando un usuario se conecta a la aplicación, él se loga, ¿no? Y aquí están sus credenciales. Pero a la base de datos lo que le llega es que quien ha hecho la petición es el proceso del servidor de aplicaciones. Con lo cual, si yo quiero determinar un determinado movimiento dentro de la base de datos, una inserción de código, un borrado o lo que sea, aquí lo único que voy a tener es información de que el usuario Beda App, por ejemplo, el usuario de la aplicación, es el que ha hecho ese borrado, pero no sé esa modificación que ha sucedido, quién la ha hecho realmente, porque aquí yo sé que este usuario era Scott, sin embargo Scott se ha logado como Erez y aquí es el proceso de la aplicación el que queda registrado, no el usuario real. Por tanto, esa visibilidad nos la va a dar esta solución. Por un lado, yo en la parte del Cloud WAF voy a sacar una serie de información, en la aplicación voy a sacar otro tipo, ¿vale? Que es lo que se ha ejecutado, en la base de datos tendré otra información y lo que se va a hacer es correlar todo esto para saber quién ha hecho qué cosa. Entonces, pues bueno, yo puedo, como veis aquí hay un ejemplo de que tengo que desbloquear ese dispositivo porque ha hecho algo que no debería. ¿Por qué? Porque tengo esa visibilidad que me ha dado todos los elementos al integrarlos todos juntos. Tengo una plataforma que me va a permitir ver toda esa información de qué usuario ha hecho en qué host, sobre qué base de datos y qué acciones han tenido en cuenta. Entonces, voy a tener visibilidad completa de toda la infraestructura, tanto desde la parte cloud como la parte de cloud on-premise. Bueno, esto está aquí, ¿vale? La parte de cloud WAF me va a permitir clasificar los clientes, me va a enriquecer las cabeceras que le pasamos a la aplicación que va a utilizar el propio agente RAS para bloquear en caso de que fuese necesario, que me va a enriquecer a su vez con las informaciones que he ido acumulando, la parte de DAM, para saber qué
petición ha sido la que ha provocado una determinada cosa en la base de datos. Y por último, la parte de la competencia. Y termino. Estos son los diferentes sectores, ¿no?, del ecosistema de Imperva. En algunos de ellos tenemos presencia, en otros no. Esto es la competencia. Por supuesto, no voy a entrar al detalle, pero vemos que, por ejemplo, en la parte de endpoint, pues nosotros no estamos. Sin embargo, sí que estamos en la parte de DOS, en la parte de CDN, en la parte de balanceo, etcétera, etcétera. Y qué competencia o qué competidores tenemos en cada una de estas áreas. A ver, perdón, aquí lo tenemos y aquí lo tenemos más remarcado, ¿vale? Bots, DDoS, CDN, API, load balancing, WAF, DAM, parte de DLP, la parte de Rust. Entonces, pues bueno, para que tengáis un listado de los principales competidores que tiene Imperva en cada uno de ellos. Y hasta aquí. Perdonad que me he excedido 15 minutos, porque hemos empezado 5 minutos tarde. Tenéis aquí mis datos de contacto, por si queréis preguntarme cualquier cosa. Estos son los de mi compañero José Ignacio, que es el BDM, la parte comercial. Y de parte del fabricante, pues tenéis los datos de Jesús Vega, que es el comercial, y de Arnaud Demené, que es la parte preventa, la parte técnica. Entonces, hasta aquí el webinar. Si tenéis preguntas, las podéis hacer. Voy a mirar si hay alguna. Vale. Vale. Ok. Vale, me preguntan el tipo de licenciamiento que tiene la parte de Advanced Bot Protection. Vale, eso, como os he comentado antes, voy a ir a la pestañita. ¿Dónde está? Por aquí, dame un segundo. Pues, me cuesta localizarlo. Vale. Sería un segundo. Vaya. No me hace caso. Que es más fácil que os lo explique directamente sobre esto. Vale. En la parte de licenciamiento de la parte de Advanced Bot Protection, como os he dicho, va a estar integrado dentro de estos planes de los Flex Protect en Q3. Actualmente es una licencia aparte. ¿Cómo se licencia? Por número de peticiones que tenemos al mes. Entonces, evidentemente eso pueden ser millones, entonces hay paquetes. Tantos millones de peticiones al mes, pues tiene un precio y ahí, incrementando el número de paquetes, pues se va ajustando el precio. Y por supuesto, pues si tenemos picos, se puede ajustar. Entonces es por millones de peticiones que se analizan. Vale, por aquí hay otra preguntita que me están preguntando si está pensado o está en roadmap la integración de Rust con el SIEM de McAfee. Pues la verdad que lo desconozco. Sé que se están integrando con cada vez más fabricantes, pero no sé si en el roadmap está el de McAfee. Lo siento, pero no tengo esa información. La puedo buscar y y si lo encuentro te lo comento por email. ¿Qué más cosillas? ¿Más dudas? Vale, esta no formaba parte del webinar, pero me preguntan esto de aquí, aparte de elegir el plan Flex Protect adecuado, ¿cómo se licenciaría la solución de Imperva? Esto voy a poner otra presentación que tengo aquí, una capturita, que también es muy interesante. Dame un segundo. Aquí está. Es muy fácil. En el caso del licenciamiento de Imperva, lo único que necesito de decidir es número de aplicaciones que quiero proteger o sites. Yo pues quiero proteger 3 aplicaciones, pues tendré aquí un 3. Luego, el sumatorio de los anchos de banda limpios. Ya ahora explicaré eso qué implica. Y luego las suscripciones por un año. Entonces, si yo sé el número de aplicaciones que quiero proteger, el ancho de banda que generan o que consumen estas aplicaciones,
Pues con esos dos datos y eligiendo si quiero un plan básico o quiero cualquiera de los de Flex Protect, se calcula el precio para la suscripción durante un año. ¿Qué pasa si yo me excedo, por ejemplo, de ancho de banda o quiero más aplicaciones? Pues bueno, se solicita el aumento de ancho de banda o se solicita la ampliación de aplicaciones y no habría ningún problema. ¿Y cuál me refiero con el tema de ancho de banda limpio, acumulativo? Pues todo el tráfico, tanto de las peticiones como de las respuestas, restando todo aquello que venga de ataques, es decir, que sean ataques de WAF o sean ataques de DOS o de bots o de lo que sea, quitando ese tráfico malo es lo que se calcula como tráfico limpio y sería el sumatorio de todas las aplicaciones. Si yo tengo 50 aplicaciones, pues el ancho de banda que me consuman esas 50 aplicaciones. ¿Qué más dudas? Vale, me preguntan por la parte de... no entiendo muy bien la pregunta. Vale, no tiene mucho sentido. Pues en principio, luego hablaré con la persona que me ha hecho esa pregunta porque no aplica. En principio ya no habría más dudas. Vale, acaba de entrar una nueva. Me preguntan si nos pasamos, nos pasamos con el ancho de banda, nos bloquea. No. A ver, lo que ocurre cuando nos pasamos con el ancho de banda es que para calcular este ancho de banda van a tener en cuenta esto que os he explicado aquí, de que no se cuenta el tráfico bloqueado. Lo que ocurre es que se utiliza el 95 percentil, es decir, que se hace como un escaneado del tráfico y se quitan los picos. Si esa media de tráfico que nos ha pasado con algún cliente ahora mismo que tenía, por ejemplo, el plan básico, que son 20 megas, con el tema este del coronavirus, ha subido mucho el tráfico en determinadas webs, pues evidentemente si es un pico puntual se quita, pero si es un incremento constante y esa persona pasa, pues Imperva le dice que tiene que adquirir el plan siguiente, es decir, ampliar ese ancho de banda. Y el cliente puede decidir si quiere ampliarlo de forma momentánea, es decir, pagar por ese exceso durante el tiempo que incurra en ese exceso, o directamente subir al plan siguiente el ancho de banda y pasar de 20 megas a 50 megas, que es el siguiente escalón. Entonces, ya os digo, es las dos opciones. O pago por el exceso mientras que dure ese exceso, o si yo creo que no me compensa por el precio, pues me voy directamente al plan superior y ya está. Pero no llegarían a bloquearme. Me bloquearían en el caso en el que me avisaran, yo siguiera haciéndome el tonto, pues bueno, pasado, no sé si son 30 días, que no le hago caso, es que no sé exactamente cuánto es el periodo, pero vamos, si no ni pago el exceso ni adquiero el plan superior, pues me cortarían el servicio porque evidentemente esto no es gratis. ¿Qué más dudas? Bueno, pues si no hay más dudas, como os he comentado, tenéis aquí los correos. Cualquier duda extra que tengáis me podéis, por supuesto, mandar un email y estaré encantado de resolverla. El vídeo estará disponible la próxima semana en el canal de YouTube de Exclusive y aquellas personas que estén interesadas, pues se lo haremos llegar también. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana. Y nada, cuidaos mucho y proteger a vuestros familiares. Un placer. Hasta la próxima.